Colombia, un país ubicado en el corazón de América del Sur. Es un fascinante crisol de culturas donde las montañas majestuosas, las exuberantes selvas y las costas bañadas por dos océanos forman el telón de fondo de una rica y diversa herencia. Su cultura, tejida con hilos de historia indígena, influencias africanas y la impronta de la colonización española, es como un mosaico vibrante que se despliega a lo largo y ancho del territorio colombiano. En el Caribe colombiano, para puntualizar, en el departamento del Magdalena, la mitología es más que una simple narración. Es un vínculo sagrado con la tierra y sus misterios. Las leyendas locales revelan la conexión profunda entre la naturaleza y la vida cotidiana, proporcionando explicaciones místicas para fenómenos naturales y formas de vida. La construcción de memoria histórica a partir de los cuentos no solamente fortalece las narrativas y las raíces ancestrales de cada uno de los territorios del Caribe y en especial del departamento del Magdalena, sino que adicionalmente genera posibilidad de reconocimiento de diversas maneras de entender el mundo. Es decir, nosotros a partir de una misma narrativa, de un mismo mito que se utiliza en diferentes partes del departamento, contado de diferentes maneras, lo que tenemos en cuenta ahí, lo que empezamos a reconocer son diferentes cosmologías. Las cosmologías son aquellas formas en que como la gente ve, analiza, interpreta, siente el mundo. Esa categoría de mundo es en relación con muchos sentidos. La naturaleza, los demás, la historia en términos pasados, lo que se vive en la vida cotidiana actualmente. Entonces creo que ahí está como la verdadera potencia de la oralidad, de las narrativas orales. En un arduo recorrido por el Magdalena, las historias, los mitos y leyendas se han hecho parte de la memoria cultural, aunque muchas veces se albergan únicamente en el recuerdo de quienes las han experimentado o las han escuchado hasta memorizarlas. Sean bienvenidos a Magdalena entre mitos y memorias. Más allá de las líneas del tren, nos encontramos con un municipio ubicado al sur del Magdalena. Este lugar abraza consigo una historia, y es la del hombre caimán. Bienvenidos a Plato Magdalena. Soy Montenegro y se cruzaba el caño, iba a ver a las mujeres desnudas cuando lavaban la ropa. Cuando ellas terminaban de lavar la ropa, ellas se bañaban desnudas. Entonces él le cogía punta. Pero él puso nada más a un Montenegro, pero del grupo de él habían varios que iban a tomar punta a las muchachas. Entre ellos Virgilio, habían varios. Resulta que él le puso que se fue para Guajira a buscar un brujo para que le diera la forma de que las muchachas no lo vieran, tanto cerquita. Y el brujo le dio dos botellas, un líquido blanco y uno oscuro, con un secreto, y se echaba el líquido negro en el cuerpo, se convertía en caimán, y el blanco, el claro, pues se echaba, se volvía en hombre. Saúl tenía que llegar a Plato, y con un amigo, que me imagino que pudo ser el mismo Virgilio, pero no pone el nombre, sino el compadre de él, que él se echó el líquido negro y se convirtió en caimán, y le había explicado que le echara después el blanco para convertirse en hombre. Pero cuando él se echa el líquido negro se tira al agua y sale convertido en caimán, pero el compañero se asusta y dejó caer la botella y un poco de líquido blanco le cayó nada más en la cabeza. El cuerpo le quedó de caimán en la cabeza del ser humano. La historia de tan conocido mito se remonta al inicio del pueblo, cuando en su descubrimiento era habitado por indígenas, una comunidad repleta de cultura, a quienes les debemos gran parte de nuestro folclore popular. Esos indios fueron dejando evidencias en barro de caimanes con cabeza de ser humano, porque ellos querían representar en una forma religiosa o recuerdo de los caimanes que devoraron a muchos parientes de ellos. Porque antiguamente los caimanes, como no eran cazados como hoy en día, habían cantidades, y caimanes hasta de 8 metros.
El tiempo que oí decir, no, que vamos a hacer el hombre caimán, que vamos a hacer el hombre caimán, yo le dije, ay, ese hombre caimán, ¿de dónde apareció ese hombre caimán? No es que se bueno, es que se murió. Yo le ponía breca a la gente. Ay, no, que van a hacer el papel, un turco va a hacer el papel del hombre caimán. Esperemos a ver, puede ser verdad. Así fue, el gas romano, estaba bien guanamoso, hizo el papel del hombre caimán. Yo comencé prácticamente de 12 años. Y esa imagen mía está en todo el mundo, en la televisión de abuela, para Alemania, Francia, la China también está. De España, me han dicho que lo han visto la gente en programas españoles. Me han visto hablando de la historia de Plato y leyenda. ¿Para qué? Pues si aquí en el municipio ni le para bola eso. Si bien los mitos representan la cultura de este maravilloso departamento, resulta imposible no mostrar el abandono que se ha generado hacia estos. La cultura en Colombia, ni el Ministerio de Cultura le aporta suficiente apoyo, ni el Ministerio de Cultura. Porque lo único que le manda a los gestores culturales durante más de 60 años, lo que le manda son un subsidio de 67.000 pesos cada 2 meses. Un gestor cultural ha muerto en la ruina, con hambre. Tipos que representaron a Plata en todas partes con la cultura. Murieron ni tenían ni siquiera 10.000 pesos para comprar la medicina. La leyenda del hombre caimán, llena de simbolismos, ha construido para el municipio una expresión cultural y folclórica, como lo es el Festival Folclórico de la Leyenda del Hombre Caimán. Ahí ha quedado que vamos a ver la fiesta del hombre caimán, que vamos a hacer el hombre caimán, que viene las atarrayas, que viene el festival de la atarraya, eso incluye entre el hombre caimán, viene el juego de canoa, que eso entra en el juego de caimán. Saliendo de Plato, en búsqueda de nuestra siguiente parada y siguiendo al tren que atraviesa gran parte de nuestro departamento, hemos llegado a un curioso tramo de la carretera entre Fundación y Aracataca. He escuchado varias versiones de algo que siempre sucede en esa zona, o sea, porque normalmente siempre es entre la María, unos metros más allá o unos metros más acá. Ahí casi que a diario se mata gente en moto, se accidenta. Ahora hace como menos de un mes se mató un muchacho ahí en ese tramo. Dicen que hay un espíritu. Lo que no se sabe es si el espíritu es de las personas que se han matado o es un espíritu que anda por ahí vagando para ocasionar daño. Lo que más se escucha de ahí es que hace un tiempo, muchísimos años, había un bar. La dueña del bar también prestaba sus servicios. Era una mujer del mundo, de los hombres, por decirlo de esa forma. Y hay dos versiones que yo he escuchado. La primera fue que uno de los hombres que la fue a comprar, por no pagar el dinero que ella le estaba pidiendo, la asesinó. Y la segunda es que saliendo del bar, se la llevó un carro. Una chivita de las que viajaban antiguamente antes de pueblo a pueblo, se paró ahí y la niña iba a pasar de la dejó la chivita para el otro lado y vino un carro. Y el carro se la llevó y la mató. Entonces la gente también ata que ahí hubo eso. Pero el mito no se queda en la historia. La cantidad de vidas perdidas genera inquietud en los magdalenenses. Este año, 2023, yo conozco más de 10, 12 accidentes que han ocurrido ahí y el 95% ha tenido personas fallecidas. Yo te digo, la pareja fue en moto. Se matan es más que todo en moto. Y nunca sabe quién los mata, porque esa es otra, que se pierde lo que ocasiona el accidente. No se sabe si es que un carro se lo lleva, si es que es otra moto que los tumba, no se sabe. Por lo menos el de la pareja nunca se supo cómo se mataron. Los encontraron accidentados, cuando llegaron encontraron poco gentilla, pero nadie dio razón de cómo ocurrió el accidente. Nadie sabe cómo, porque ni siquiera es una curva, la carretera está totalmente bien asfaltada. Historias como estas son las que marcan un territorio, y quien la escucha se remonta a sus orígenes. Esa historia siempre ha estado ahí en la memoria de los cataqueros y la memoria de los fundanenses en ese sector de la María.
Yendo detrás del tren, nuestro próximo destino se encuentra repleto de mitos e historias que merecen ser contadas. Hemos llegado a Tucurinca, un pueblo en el sur del Magdalena, que parece nunca olvidar sus historias, gracias a la cercanía que tiene la comunidad con los protagonistas de estas. La finca que tenía mi papá cuando yo era niña, que uno se iba en burro. En ese tiempo nadie tenía bicicleta, no existían las motos y solo una persona tenía carro aquí en el pueblo. Nos montábamos en el burro. Eusebio, mi hermano mayor, lo llevaban en el anca y Amaranto me llevaba a mí aquí en las piernas. Y cuando ya íbamos llegando a una finca que se llama Chile, que todavía existe, había una barcadilla de cuando aquella época de la bananera. Y de ese pedacito en adelante, yo veía, cuando él me llevaba en las piernas, yo miraba y yo veía una luz azul que era como una linterna, así como de este grande, que llegaba a las patas del burro y daba saltitos. Y luego se iba a una distancia como de aquí a la esquina y daba saltitos. Y a medida que nos íbamos aproximando, la luz se iba alejando hasta que llegábamos a la finca. Cuando yo era pequeñita, que me montaba en el burrito y me llevaban a la finca tempranito, en la que yo les conté que veía la lamparita, era exactamente enfrente la casa de donde el señor Marcos les concedió la entrevista. Atravesaba ahí y cogía por aquí. Luego cruzábamos aquí, cogíamos allá derecho para llegar al colegio público que queda ahí al ladito de la iglesia. La familia de Damaris es el claro ejemplo de cómo las tradiciones, las historias y la cultura de un pueblo se transmite de generación en generación. Cuando mi tío llegaba, nosotros lo rodeaban porque él comenzaba a echar cuentos de cuando vivían en Santa Rosa, de cuando vivían en Pibijay, el cuento de la bruja, el cuento de esto, el cuento del otro, y era chévere. Yo se lo cuento a mis amigos y siento que es como algo chévere, como que, ay, ustedes nunca han vivido eso, sus papás nunca han vivido eso, y se lo cuento a mis amigos y súper chévere, y así igual también se lo contaré a mis hijos. Quizás en su momento mis hijos dirán, mi mamá se inventa, pero pues sí, yo lo haré. Esta historia hace que nos preguntemos quién más la ha vivido, quién más ha tenido la oportunidad de ver a esa lamparita y que en su momento ignoró o guardó en su memoria. Yo trabajaba para allá abajo, en una finca para los Altos. Y a las 5 de la mañana iba en mi bicicleta. De pronto veo la lámpara allá a una distancia, por decir algo, 1 kilómetro, 2 kilómetros. Y de pronto se me acercaba también a erizar el pelo, como a 50 metros así se aparecía. Y entonces yo volteaba así como con miedo, nervios, y la veía acá de este lado. Eso pasaba aquí también. En el pueblo varias personas vieron esa cuestión. El recorrido del tren atraviesa al norte del Magdalena, el municipio de Ciénaga, que por razones curiosas ha cruzado con un mito de un caimán nuevamente. La leyenda del caimán cienaguero, que incluso da identidad a una estampa del folclore de Ciénaga, que es la danza del caimán cienaguero. Se comenta que a finales del siglo XIX, ahí en la Ciénaga Grande, había establecido un puerto, el puerto de las Mercedes, y un grupo proveniente de Gaira, un grupo de negros libertos provenientes de Gaira, se establecieron a las afueras de la población, muy cercano a ese puerto. Un 20 de enero, la familia tenía una niña muy pequeña llamada Tomasita. Ella se encontraba de plácemes, cumplía el 20 de enero. Su papá, como buen costeño, armó la parranda, una parranda de ron, sancocho, y solicitó a la mujer que ella fuera con la niña a comprar el bastimento para el sancocho. Desafortunadamente, en un descuido de la señora, la niña pereció embullida por un caimán, y de ahí pues se generó toda una trama folclórica que permanece hasta nuestros días.
poco de fábula dentro de su suceso, porque sí pasó. Muchas personas, historiadores y personas que estuvieron en la época, relataban cómo el caimán se comió a la niña Tomasa, cómo fue un 20 de enero. El caimán es la imagen principal de la fiesta cienaguera, celebrada a finales de enero. Sin la presencia de este animal, las fiestas celebradas en la segunda ciudad del departamento no tendrían sentido. Como una leyenda se convierte en un prospecto folclórico para Ciénaga, incluso es la danza que nos representa, muy significativa para el cienaguero y que ha tenido también una evolución a lo largo de la historia local. Con la llegada del tren a la capital del Magdalena, vamos a escuchar de esos mitos urbanos que recorren los barrios de la ciudad de Santa Marta. Y es que ¿quién no ha escuchado acerca de alguien que no abandona a sus hijos y que llora por ellos cada día y noche? Nosotros aquí en esta casa donde se está en este momento haciendo este proyecto, esta grabación, en ese entonces esta casa estaba todavía como en construcción y teníamos unas ventanas donde habían unos espacios donde uno se podía asomar si escuchábamos cosas raras, ¿no? Y estaba con mi hermano mayor, estábamos varias personas acá y empezamos a escuchar a una señora llorando. Y lloraba y decía, mi hijo, y era muy raro porque ya esto por acá habían varias casas ya pobladas. Y obviamente salimos a mirar quién era la persona que estaba llorando a sus hijos. Estaba primero en un extremo y después se pasó a otro extremo y después se tiró al piso y con la cabellera toda sobre su cara y mirando hacia el piso, con una batola blanca. Realmente creíamos que era una vecina, que algo le había pasado y lloraba, pero decía mi hijo, y eso era lo que lloraba. Pero cuando de pronto mi hermano, uno de los mayores, como que la persona volteó y sí era algo feo. Y todos gritamos aquí y pensamos que era realmente, nos salió ese espanto del que se habla mucho en el mito, que era la Llorona. Y así como la historia de la Llorona se escucha en todo el continente, también ha invadido a todos y cada uno de los pueblos del Magdalena. La Llorona es internacionalmente o nacionalmente, en otros departamentos la llaman diferente, pero sí se escucha también algo sobre ella. Pibijay es un municipio en el departamento de Magdalena donde hace mucho tiempo, a mi edad de niña, contaban mis abuelos que salía la Llorona. Habían señores que no creían en la Llorona. Si eso no tiene por qué existir la Llorona. Un señor familiar mío dijo un día, me voy a coger la Llorona. Se puso a la expectativa. Vio donde salió la mujer, se tapó con una sábana blanca, se puso un sombrero y salía a llorar por toda la calle central de Pibijay, y todo el mundo, el pueblo en silencio, únicamente se escuchaba el llanto de la Llorona. Y el Señor la dejó que hiciera varias veces la escena. Un día de esto le voy a quitar el trapo de la cara, para que ella se dé cuenta de que yo sí sé que no es la Llorona. Él veía todo lo que ella hacía. Salía de su casa disfrazada con el trapo blanco y se iba a ver con otro señor que no era su esposa. Se escuchó que la Llorona, y ahí mis hijos, y era la Llorona, y después se pusieron a la expectativa y resulta que no era ninguna Llorona, era un pelado ocioso de allá de Tucurinca con un parlantico pequeñito que recorría las calles. Subía y bajaba y no era ninguna Llorona, era el ocioso ese haciéndole da miedo a la gente. ¿Por qué llora la Llorona? ¿Por qué lloramos? Y entonces la asociación de la gente, cuando interpreta esa puesta en escena, dependiendo del contexto, puede estar asociada a madres que han sufrido violaciones de derechos humanos en su familia, procesos asociados al conflicto armado, fragmentación de los tejidos familiares o del tejido social,
Sí, entonces porque por falta de reconocimiento, por ejemplo, de la dignidad de género. Con este mismo alcance y por muchos años, una historia ha generado movimiento en las personas. Es la de las brujas. Que las brujas sacaban a los bebés de las hamacas, porque antes no era cuna, era hamaca y en el monte más. De las hamacas, cuando venías a ver tú el bebé en el suelo, el bebé lo quitaban del lado de la mamá y lo ponían en otro sitio, pero la cuestión es que lo quitaban. Cuando tenía alrededor de 6, 7 días, amanecí debajo de la cama. Ella me cuenta que al día siguiente, cuando ella me fue a buscar al corral, ya yo no estaba, pero ella sí sentía que yo me empujaba y se le dio por revisar debajo de la cama. Efectivamente estaba debajo de la cama envuelta en la sábana. Ella empezó a averiguar sobre qué se trataba eso y lo que me dijo fue que lo que le decían era que era una bruja que me había bajado de la cama. Y eso era porque no estaba bautizada. Después de eso, como a los días, me bautizaron, pero después de eso tenía que quedar haciendo como rituales. Colocaban unas sábanas negras en la puerta o unas tijeras cruzadas debajo del corral. Entonces le tocó salir como a las 7 de la noche de a pie porque era necesario que se fueran para el pueblo. Y cuando ellas iban camina del cerro, vivían en el cerro, iban bajando del cerro hacia el pueblo. Camina y no llegaban nunca. Y ella dice que ella creía que eran como las 12 de la noche, pero ¿qué pasa? Y no encontraban el camino, y la luna estaba muy clara y ellas, a pesar que la luna era clara, no veían el camino ni nada. Y se sentaron en algo que vieron y cuando ya le dio la gana a la bruja de dejarlas tranquilas, ya ellas comenzaron a ver el camino, estaban sentadas en un tronco con los pies puestos en el camino y estaban ya ahí cerquita del pueblo. Al cerrar este fascinante viaje por las sendas de mitos y leyendas, nos encontramos en un cruce de realidades donde lo extraordinario y lo cotidiano convergen. A lo largo de nuestro recorrido, hemos descubierto que más allá de ser simples relatos fantásticos, estas leyendas llevan consigo una verdad más profunda y atemporal. En última instancia, nos despedimos y aclaramos que los mitos y las leyendas no solo residen en libros antiguos o en las palabras de ancianos o adultos narradores, sino que se manifiestan en la esencia misma de nuestro ser. Tanto se manifiesta en nosotros que nos convence de tomar estos mismos y abrazarlos como parte de nuestra cultura caribeña.